mañana, en esta tarde ya, y les voy a pedir que abran su Biblia en la carta a los Romanos. Estamos con nuestro TCD. Ya hoy es el último día con el que concluimos la carta a los Romanos y mañana iniciamos con el libro de Zacarías. Y les voy a invitar que abran su Biblia en Romanos capítulo 15 y vamos a leer solamente 6 versículos. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación, de vosotros un mismo sentís al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, Señor, alabamos tu nombre, Padre. Gracias en este día, Señor, por la vida, por la virtud, Señor, de ser llamados hijos tuyos, ser lavados con tu sangre preciosa. Señor, tener descanso del pecado que nos agobiaba y tener una esperanza, Señor, viva, en que un día estaremos para siempre contigo, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú seas obrando en nuestras vidas, Señor, porque tu palabra es poderosa, es el alimento que nuestra alma necesita. Y te pedimos, amado Dios, que tú seas ministrando nuestra necesidad, Padre. Tú conoces mejor que nadie, Dios, lo que necesitamos. Que nuestro corazón esté dispuesto para ser dirigido, Señor, guiado hacia tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Y gracias al Señor porque Él siempre es bueno, siempre es fiel. En esta semana pues tuvimos oportunidad de hacer muchas actividades y yo me alegro mucho. No pasa en el momento porque siempre que tenemos oportunidad de subir aquí al púlpito, pues bueno, es una oportunidad también para compartir y darle gracias a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida. El martes tuvimos la bendición de estar en la casa de Lupita con Alexis y nos alegramos mucho. Fue una bendición, ¿verdad? Poder estar con ellos y platicar, conversar, y nos animamos también mucho. Nos es de mucha bendición también visitarlos y gracias a Dios, Lupita, por recibirnos, y los planes de Dios siempre son perfectos y son buenos y son planes buenos siempre que el Señor tiene para todos nosotros, como desde antes de nacer, ¿verdad? Pero ahora que somos sus hijos, pues mucho más Dios quiere hacer grandes planes en nuestras vidas. Y es importante, hermanos, que pues nuestras vidas sean pulidas, que como una roca áspera, ¿verdad? A veces con el trato se va puliendo, y eso es lo que Dios quiere lograr en nuestras vidas, que nosotros podamos ser esas piedras pulidas, hormadas conforme a su voluntad. Y el Señor es el que lo puede hacer. El Señor sí lo puede hacer, pero necesita nuestra disposición, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, sí, Señor, pues aunque me duela, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a que tú sigas
haciendo, y aunque tengo todavía en mi carácter cosas que tengo que desechar o actitudes, pues Dios, estoy dispuesto para que tú pulas mi vida, porque nosotros un día seremos completamente perfectos, pero en lo que pasa, hermanos, pues nosotros estamos en este proceso de ser perfectos en, en santidad, en amor, ¿verdad? En la presencia de nuestro Dios. Y se trata de que pensemos cada día menos. Es que el decir, pues yo soy así, así nací, así me formé, es muchas veces, ¿verdad? Que estamos pensando constantemente en lo que nosotros deseamos. Pensamos primero en nosotros y después en todos los demás, incluso pues después en Dios también pensamos. Pero se trata que ahora que somos sus hijos y que hemos sido lavados con su sangre, nosotros aceptemos ingresar a ese proceso de que el Señor pula nuestras vidas y que complete la obra que ha iniciado en nuestras vidas. Y a través de eso, pues es la palabra de Dios. Primero, tenemos que negarnos a nosotros mismos. También es importante que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el mejor ejemplo. Y la palabra esta quien nos revela la voluntad de Dios. Y si nosotros tenemos este mismo sentir como iglesia, entonces esto será para gloria de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado y las demás personas puedan conocer que verdaderamente hay un Dios verdadero. A veces es triste escuchar, ¿verdad?, que por testimonio, ¿verdad?, la gente no se acerca a Dios o le cuesta trabajo asistir a una iglesia. Pero no pensemos tanto en eso, sino en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y Pablo, el apóstol Pablo, pues es muy claro, ¿verdad? Es muy claro en lo que él escribe y dice, ¿verdad?, que no, nosotros como iglesia no estamos para juzgar. Que no juzguemos, sino que nuestro juicio sea justo. Y que en base a las escrituras, nosotros pues debemos dejar de pensar en encasillar a las personas con diferentes etiquetas, ¿verdad? Eso pasa a segundo plano porque nosotros no somos capaces de cambiar a una vida, pero sí podemos presentarles a quien sí lo puede hacer y que la gente que está a nuestro alrededor pueda mirar como nosotros ese testimonio de que Dios lo puede hacer. Hay muchas cosas que pueden distraer nuestra verdadera comunión y nuestra verdadera misión dentro de la iglesia. Y ahora tenemos que estar mucho más atentos en cómo estamos alimentando nuestra alma, nuestra vida espiritual. Pablo nos quiere decir que debemos de ser pulidos en esta vida, moldeados para nuestro Señor, y este trabajo que Dios puede realizar debe de notarse, debe de haber un fruto digno del arrepentimiento, de que nosotros damos, ¿verdad?, cambiamos de giro a nuestra forma de vida. Podemos nosotros, y hemos cometido muchos errores y quizás los vamos a seguir cometiendo, pero somos personas, ¿verdad?, que aprendemos de las confrontaciones que a veces tenemos en la vida y también aprendemos de la palabra escrita, de la palabra que nos ha sido dada como la herramienta más poderosa para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios. Nadie de nosotros somos perfectos y yo creo que muchas veces el que pensemos que no somos perfectos a veces nos hace abusar
de la gracia de Dios. Y entonces nuestro corazón se puede llenar, pues primeramente de pecado, de soberbia, de orgullo, queriendo ser mejores que todos los demás, pero a veces esto puede ser una actitud que se quiera adherir a nuestro corazón, ¿verdad? De la soberbia, el orgullo, ser vano o vanidoso, presumido, ¿verdad? Queriendo demostrarle a la gente que somos mejores que todos ellos. Pero aquí Pablo, en lo que acabamos de leer en los versículos, nos habla siempre con esa sinceridad. Y como que nos confronta y nos dice: ¿te crees mucho mejor o te crees que eres muy maduro? Pues da el ejemplo. No basándote en el ejemplo que te pueden poner todos los demás que pueden estar a tu alrededor, ¿verdad? Sino siguiendo el mejor ejemplo que nosotros podemos tener, que es en Cristo Jesús. Sí nos dan ejemplos y nosotros podemos admirar a muchas personas. Y yo, ¿verdad? Sé que cada uno de nosotros tenemos personas que admiramos y reconocemos, hermanos, pero nunca habrá alguien como mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo para decir: yo quiero ser como Él. El ser seguidores de Jesucristo es porque Él es nuestro maestro. Nosotros somos sus discípulos, somos sus seguidores, somos sus aprendices. Y Él nos dejó en sus 33 años, ¿verdad? En la forma en que nosotros podemos vivir y debemos de vivir. Por lo tanto, hermanos, no solo basta decir que amamos a Dios y a nuestros hermanos, sino que hay que demostrarlo con nuestras obras para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Usted lo cree? Eso quiere decir y que el Señor quiere pulir esta vida, la vida mía, la vida de ustedes. Él quiere que nosotros cada día estemos convencidos que el patrón que debemos de seguir es su presencia, es su conducta. Y primeramente es negándonos a nosotros mismos. Lo que acabamos de leer comienza de dentro para afuera. Un hombre pues que no es regenerado es porque no ha tenido un encuentro con el Señor, porque se sigue amando a sí mismo por encima de todo. Es egoísta, mira cómo hacer para ser beneficiado y debemos de dejar, ¿verdad?, de pensar en nosotros mismos, porque esto es así. Si yo dejo de pensar en mí misma y me pongo a cuidar de ustedes, y ustedes hacen lo mismo, yo sé que ustedes van a estar al lado mío, que también ustedes me van a cuidar. Y esto debe de ser una actitud mutua como iglesia, ¿verdad? De que nosotros empecemos a dejar de pensar en nosotros mismos y en pensar en beneficiar a los que están a nuestro alrededor. Si nosotros somos personas maduras, si caminamos con Jesús, si hemos nacido de nuevo, es porque hemos comenzado a negarnos a nosotros mismos. Ya no andamos en nuestros propios caminos o donde queremos andar, ¿verdad? Si ahorita dijéramos, no, pues, ¿dónde quisiéramos estar? Y a lo mejor pensaríamos en ciertos lugares, pero ¿sabe qué? Yo estoy convencida que donde queríamos estar es aquí, en la casa del Señor, como primera opción, como primer lugar en nuestras vidas, porque entendemos que venir a su casa es tener comunión con Él y con la iglesia. Es aquí donde como iglesia somos ministrados, iniciando de lo que será nuestro diario vivir y para toda la eternidad. Si nosotros somos maduros, hermanos, entonces nosotros
tendremos esa disposición de ayudar a nuestros hermanos. Como dice en el versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es la madurez en nosotros como cristianos, que consideramos, ¿verdad?, a los que están iniciando o a los que, ¿verdad?, podemos decir que son más débiles, que están iniciando. Y la Biblia dice, soporta las flaquezas de los débiles, a veces en conducta, a veces porque están aprendiendo, y es ahí nosotros como iglesia madura que debemos de tener esa paciencia, ese soporte con los que están iniciando, con los que están flaqueando, con los que están desanimados. No debemos desanimarnos nosotros, ¿verdad?, sino mantenernos en ese entusiasmo. Y quizás, ¿verdad?, yo he meditado mucho en esto, que cuando más nosotros podamos ver la iglesia llena, nosotros decimos, oh, nos sentimos contentos y alegres, hermanos. Pero no dejemos que nos afecte, ¿verdad?, el que a veces no sea así, porque quien anima nuestra vida y quien conforta nuestra alma, llenándonos de paz y de seguridad y estabilidad, es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como iglesia debemos de mantenernos en ese ánimo y seguir adelante con la ayuda de Dios. Nosotros tenemos que ser persistentes y soportar. Soportar, pues no es sencillo para nadie. Llega un momento en que nos podemos cansar. Si ahorita, ¿verdad?, cada quien yo le entrego algo y les digo, pues allá cárguenlo, ¿verdad?, de unos 5 kilos cada quien, pues va a llegar el momento en que vamos a decir, ya me cansé, ¿verdad? Ya no soporto. Lo soportar es algo difícil, pero es el Señor quien nos fortalece. Y realmente, hermanos, no podemos nosotros juzgar a las personas que son débiles o decir él es débil o él es fuerte. Simplemente, ¿verdad?, sabemos que tenemos que soportar a veces las conductas, en a veces que no nos saluden, en a veces que no nos llamen, en a veces una palabra que se sale, ¿verdad?, sin querer, porque a veces no es la intención, pero a veces puede salir una palabra, una reacción en nuestro rostro, y me da risa porque ha pasado. A veces, ¿verdad?, expresamos algo que no queremos, que nuestro cuerpo reacciona, pero nuestra alma dice, esto no está bien. ¿Por qué dije esa palabra? ¿Por qué actué de esta manera? Y nosotros, hermanos, no somos quien para juzgar, sino que debemos de demostrar el verdadero amor a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Si soportamos, ¿verdad?, los que no es nuestra familia, decimos, pero es que ellos sí tienen nuestro apellido, ellos sí tienen nuestra sangre. Hermanos, pero nosotros somos una familia en Cristo y debemos de soportarnos y amarnos. El amor es el que cubre multitud de faltas. El amor, ¿verdad?, dice que es el amor perfecto de Dios. No busca lo suyo, no se irrita. Y nosotros hemos escuchado este texto tantas veces. Pero eso es lo que Dios quiere lograr. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos con nuestra vida. Que la vayamos puliendo de tal manera que podamos soportar a aquel que es débil, aquel que está entrando en el proceso de negarse a sí mismo. Ellos también, todos estamos en esta lucha. Todos estamos luchando en que dejemos que el Señor culmine este proceso en nuestras vidas. Pero dice la palabra en Proverbios 27:17 que el hierro con hierro se afila y un hombre aguza a otro. Necesitamos, ¿verdad?, que nuestro hermano, nuestra hermana sepa que cuenta con nosotros para seguir creciendo en esa forma que Dios quiere darle, en ese proceso de perfección. Cada día,
escucha, hermano, cada día podemos ser 1 milímetro, 1 gramo perfectos en la presencia de Dios. Si dejamos que su Espíritu Santo renueve, haga algo nuevo en nuestro ser. Hay muchos vicios que se han adherido en el transcurso de nuestra infancia, de nuestra juventud, pero el Señor quiere hacer algo perfecto. Y el Señor quiere pulirnos cada día de nuestra vida. No debemos de dudar en lo que el Señor quiere hacer. Nosotros, dice la Biblia, que seremos conocidos por nuestros frutos. Dice, ¿verdad? Si alguien está caminando, está impulsándose en el camino del Señor, habrá evidencia de ese trabajo, de esa rendición, de ese proceso aceptado delante de la presencia de Dios. Por sus frutos los vamos a conocer. Hermanos, nuestras actitudes, así como malas, tienen consecuencias, pues nuestras actitudes, ¿verdad?, buenas, aquello que el Señor quiere lograr en nuestras vidas, también tendrá frutos, ¿verdad?, que demuestren un digno arrepentimiento de lo que éramos antes, de lo malo que hacíamos antes. Ahora nos arrepentimos y queremos encaminarnos en el camino, en ese camino que es Jesucristo. Y para una mejor comprensión, la palabra sobrellevar viene también del griego bastas, o que es cargar, llevar, tomar sobre sí, agarrar, soportar, sobrellevar. Y hermanos, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como pueblo de Dios. Imposible que nosotros nos vayamos con el Señor si tenemos resentimiento con una persona, si decimos, no puedo ver a esta persona. Dios quiere que nosotros aprendamos a amar como Él nos lo demostró. Y esto requiere que nosotros no busquemos agradarnos a nosotros mismos. Pablo nos dice estas palabras que estamos obligados hacia los demás, y por consiguiente, hermanos, que nuestro deber es el de dedicarnos a ellos y contestarles y sin excepción alguna acomodarnos, ¿verdad?, de alguna forma que podamos nosotros apoyar a nuestros hermanos en Cristo, cuando podamos hacerlo para su edificación, según lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros que nos consideramos quizás más maduros, más fuertes espiritualmente, entonces estamos aquí para ser de beneficio con el que necesita cada día tener un encuentro con Cristo y aceptar de Dios que Él quiere hacer algo maravilloso a través de su vida. Algo que el Señor a mí me impulsó mucho cuando estuve de decana en el Instituto Bíblico era: no las veas como jovencitas que acaban de llegar y que están iniciando, que todavía tienen muchas cosas con las que están lidiando, y el Señor me movía que yo no debía de verlas así. Y en muchas ocasiones yo decía, pero ¿cómo es posible, verdad? Empieza uno a juzgar, pero ¿cómo es posible que estén aquí? No sé por qué están aquí. Si empezamos a decir y a crear historias, pero el Señor me lo quitó. Dijo, no, que yo no debía de verlas así. Y Él me dijo, tú debes de verlas como mis hijas. Tú debes de verlas por el llamado que yo he hecho específicamente a cada una de ellas. Tú debes de verlas como pastoras, como misioneras, evangelistas, como consejeras, como obreras de Dios. Y el Señor puso mucho en que yo estuviera orando por ellas. Hermanos, Dios busca
agradarse, ¿verdad? De que nosotros le digamos, sí, Señor, yo voy a seguir tus pisadas y seguir adelante, dejando que tú pulas esta roca, que pulas esta vida, Señor, que quiere agradarte, que está dispuesta para que tú uses mi vida y sea de impulso, de bendición a los que están al lado mío. El que busca agradarse a sí mismo por encima del deber de amar y sobrellevar las cargas de sus hermanos, el que no se preocupa por su hermano, es que estamos siendo egoístas y necesitamos arrepentirnos de nuestra conducta. Esto no tiene cabida, no tiene que tener cabida en nuestra vida como cristianos. En la carta a los tesalonicenses, Pablo les dice, los exhorto, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados y animéis a los desalentados, que sostengas a los débiles y seáis pacientes con todos. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, hermanos, como nosotros como iglesia. Hermanos, en el cuerpo de Dios, en la iglesia evangélica, y no tengo temor a decirlo porque lo puedo comprobar por mi propia experiencia, pero es aquí, en esta iglesia, en la iglesia evangélica, donde yo experimenté realmente lo que es el propósito de la iglesia. Esto no lo podemos encontrar en otras sectas, en otros lugares, ¿verdad?, que se llaman iglesias, porque no lo son, no son un cuerpo en Cristo. Es aquí, en la iglesia evangélica, en esta denominación, donde yo pude experimentar realmente lo que es la iglesia. Debemos nosotros, hermanos, ayudar a nuestro prójimo para que sea edificado. No quiere decir que nosotros tengamos que solapar el pecado de los que van iniciando, de los que son más débiles. No quiere decir que vamos, sí, haz lo que tú quieras, ¿verdad? Con tal de que no te vayas, con tal de que sigas adelante. No, sino exhortarle con la palabra de Dios para su edificación. Si nosotros ya tenemos un recorrido en la palabra, en el camino del Señor, entonces, hermanos, podemos nosotros ministrar a nuestros hermanos y edificarlos para su crecimiento en esa santidad, en ese proceso, y que ellos continúen animados buscando la gloria de Dios. Y en primer lugar, pues como les comentaba, no podemos nosotros basarnos en nuestros propios juicios y no dedicarnos a apoyar a los hermanos, quitar nuestros prejuicios, ¿verdad? Si el Señor pone carga en nuestro corazón por una persona que está iniciando, que está débil, que está desanimada, entonces, hermanos, nosotros dejemos guiarnos por la presencia de Dios, porque sin preocupación y sin dudarlo, creo que Dios, si Él nos está dirigiendo, hermanos, entonces nosotros podemos entregarle a esa persona una palabra de su parte, una administración, ¿verdad?, que conforte su corazón y le anime. Cuando nosotros queremos complacer a nuestros semejantes, debemos de hacerlo mirando a Dios, para que nuestro fin pues sea para su edificación. Si nosotros queremos complacer, ¿verdad?, porque a veces esto es parte de poder ayudar. A veces nos pedirán cierta ayuda, cierto apoyo, y si nosotros podemos hacerlo, hermanos, hagámoslo
con todo nuestro corazón. Dice la palabra también en la carta de los Romanos 14:19, que así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. Es para edificación. Si nosotros, como les mencionaba, hermanos, estamos buscando de Dios, estamos en comunión, usted no dude en ministrar a su hermano, porque si Dios le está poniendo una palabra, si es Dios le está llevando a que ore por esa persona, que imponga manos, hermanos, usted sea obediente al Espíritu Santo. Dice Pablo también a los Corintios: nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo, en el capítulo 10, versículo 24. Y la carta a los Filipenses dice: no buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Fíjese qué difícil, porque a veces lo que más procuramos son nuestros intereses. Pero aquí Pablo les dice a los filipenses: busca el interés de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y no podríamos nosotros hacerlo, hermanos, si no hemos sido salvados, si no hemos sido regenerados por la sangre y el sacrificio de Jesucristo. Por eso es posible solamente que lo podamos hacer a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que renueva nuestro interior y fluye en nuestra vida como un canal de bendición hacia las demás personas. Sigamos este ejemplo como cristianos, hermanos. El propio nombre lo dice. ¿Somos de Cristo? Sí. Entonces nosotros como cristianos, y esto se trata, como cristianos debemos de tratar de vivir justamente como Cristo vivió, o por lo menos seguir sus pisadas. Vamos a ver cómo actuó Cristo y debemos de ser pulidos a su imagen. Cristo no buscó agradarse a sí mismo. El texto dice, pues ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Cristo, el cual es el Hijo de Dios, el justo, el Dios, el hombre, quien no tenía pecado, quien tenía poder para hacer lo que quisiera. Hermanos, se dio por nosotros. No buscó agradar su carne, sino que dio su vida por nosotros. Y también continúa la carta a los Filipenses, ahí donde nos quedamos en el 2:5-8, dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que se aferrase, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciendo semejante a los hombres, y hallando en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se dejó castigar por nosotros, por nuestros pecados, porque el celo por tu casa me ha consumido, y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Dice en el Salmo 69:9, Él se dejó castigar. El celo por tu casa me ha consumido. Los vituperios de los que te injuriaban han caído sobre mí. Pablo toma este salmo para hablarnos de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Es un salmo que nos apunta a Cristo, porque toda la Biblia nos habla de nuestro Señor. Él, pudiendo actuar, hermanos, libremente como quisiese, no quiso faltar al pacto de gracia que hizo con el Padre antes de la fundación del mundo. Y fue recibir el castigo de manos de los impíos, de la crueldad más terrible, que fueron utilizados por Dios con el propósito de que Cristo recibiera su ira para perdón de nuestros pecados. Y Él se hizo nuestra justicia. Él guardó silencio. Y quiero enfatizar en esto, hermanos. En Isaías 53:7 dice: fue oprimido, afligido, pero no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda,
no abrió la boca, no abrió su boca. ¿Cuántos hoy por quedar por encima de nuestro hermano y quedar como mejores, abrimos nuestras bocas en defensa nuestra para ser vindicado y a la vez procurar la destrucción, la aflicción, el dolor de nuestro prójimo? Yo lo recuerdo de niña, quizás con mis hermanos, ¿verdad? Era lo inmediato echarle la culpa a mi hermano, a mi hermana de lo que yo hacía. Y a veces sigue pasando, porque no queremos ser responsables de nuestros malos actos y queremos que otros paguen por lo que nosotros hicimos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, queremos que otros paguen por lo que nosotros hicimos. Pero Jesús, hermanos, tomó el lugar sin que nosotros lo pidiéramos. Él se dio a sí mismo, no abrió su boca para defenderse, no abrió su boca para reclamar. Cristo nuestro Señor, que era mejor que todos nosotros, mejor que esta creación, es el más santo de todos, el más justo de todos, el más superior a todos. No abrió su boca con tal de glorificar al Padre y bendecir a la iglesia, a nosotros, su cuerpo, la esposa, la iglesia. Hermanos, qué bendición. Nos mostró su oposición, pues Cristo fue acusado falsamente y él podría haberse opuesto, y tenía el poder para rehusarse a lo que continuaría, pero no se opuso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque sabía cuál era la voluntad de Dios, sabía que esto nos salvaría a ti y a mí, y buscó la redención, buscó la justificación y la edificación para cada uno de nosotros, esa posibilidad de una eternidad para siempre con Él. Lo que Él siempre ha anhelado es que su creación viva justamente con Él, en gloria, en gozo, en paz. Ese es el plan principal, el primer plan, hermanos. Y para nuestra salvación lo hizo, hermanos, porque dice Isaías: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. También en el 53:12 dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando Él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Cristo, hermanos, se negó a agradarse a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener esta salvación y vivir en este tiempo de gracia con una esperanza eterna de que un día estaremos con Él, y esto será muy pronto. Él quiere pulirnos como una roca. Él quiere que nosotros seamos pulidos como Él, la roca que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo podemos lograr esto? Tenemos la palabra que nos habla de Él desde Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la escritura, hermanos. Este salmo que leíamos, pero no solamente salmo, sino la escritura, toda la palabra de Dios nos habla de Cristo, nos habla del ejemplo de Cristo, nos habla de nuestro Señor y de cómo nosotros debemos de imitarle. Este salmo que cita Pablo en las escrituras, en el versículo 4, cuando dice: porque las cosas que se escribieron en el Salmo 69:4 antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Es algo que el Señor viene anunciando. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para aprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
Hermanos, la Biblia nos llevó al Evangelio, nos llevó a la salvación y hoy nos instruye para que vivamos vidas santas, para que sigamos el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a través de su palabra, para que seamos pulidos, para que seamos esa iglesia en medio de este mundo que necesita conocer a Jesús urgentemente. Por eso uno de los lemas de la Reforma fue solo Escritura. Y de aquí parte todo, parte el conocimiento de Dios, el conocimiento del hombre y toda la doctrina cristiana. Es nuestra fuente de enseñanza. En 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es la fuente de nuestra esperanza. La sola Escritura no es solo la fuente de nuestra enseñanza, amados hermanos, sino es la enseñanza que nos lleva a una esperanza, nos llena de consuelo al tener la seguridad de que Cristo ha hecho una obra tan poderosa que nos dio libre acceso a la eternidad y a la limpieza de nuestros pecados, a tener libertad en medio de un mundo oprimido por el pecado. Hermanos, esto nos llena de paciencia para saber lidiar con nuestros hermanos y en las circunstancias de nuestra vida, en todo lo que nos puede rodear. Nos llena de esto. Es por la Escritura que nos revela a Cristo y nos enseña a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, a responder como nosotros debemos de hacerlo. No podremos entender una vida de un cristiano sin la lectura, sin la meditación de la Biblia, sin vivir la Biblia, que sea rema en nuestra vida. Esto, hermanos, para nosotros como sus hijos, como hijos de Dios, no es una opción. No es si podemos, hermanos, debemos de cada día centrarnos en las Escrituras, escudriñarlas. Pero como dice la Biblia y nos invita a todos, no solamente oírlas, sino practicarlas. No podremos avanzar si no nos pulimos en la roca que es Cristo. Pues el que obra el querer como el hacer por medio de su Espíritu. Él es el que obra el querer como el hacer por medio de su Espíritu Santo. Él es nuestro consolador, y en el Salmo 86:5 dice: pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Tened el mismo sentir unos a otros, y no seáis altivos en vuestro pensar, sino concediendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, en Romanos 12:16. Hermanos, necesitamos la guianza a través de las Escrituras. La congregación de los que creyeron eran de un corazón y de una alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de la propiedad común, como dice Hechos 4:32. Esto debe de ser la iglesia. Dios ha dado dones y talentos que no se deben de guardar egoístamente, sino que debemos de ponerlos en práctica para que sean de edificación y de bendición para nuestros hermanos, y así dejar que el Señor siga puliendo nuestras vidas y podamos glorificar el nombre de Dios. Solo conforme a Cristo, que este mismo sentir, que este amor sea basado en el ejemplo de Cristo, en el amor de Cristo, en la obra de Cristo y de nada más, hermanos. No hagamos grupos con los que mejor nos caigan. No hagamos selección con algunas personas, con algunas familias, sino que nosotros como un equipo
podamos tener las mismas ideas, como un grupo político que tiene las mismas ideas, que sea nuestra unidad, que sea esa comunión que podemos tener en Cristo, solamente a través con nuestros hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos con los otros. Nos lo dice Juan capítulo 13, 34 y 35. En esto seremos conocidos como hijos de Dios, si es el amor el que está fluyendo a través de nuestras vidas. Hermanos, solamente a través del amor de Cristo nosotros podemos mantenernos unidos glorificando su nombre, unidos a una sola voz, con un solo corazón. Podemos glorificar el nombre de Dios. Dios es el Espíritu Santo, el que mora en medio de nosotros. Dice Sofonías 3:9, en este tiempo daré a los pueblos labios puros, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común acuerdo. Hermanos, solo por medio de nuestro Señor Jesucristo es quien podemos experimentar esta gloriosa unidad. Solo por medio de Jesús es que podemos hallar esa salvación. Solo por medio de Cristo podemos ser pulidos a su imagen. Solo por medio de Cristo podemos crecer en esa santidad. Solo por medio de Cristo es que podemos ser edificación para nuestro prójimo. Solo por medio de Cristo es que podemos vivir una vida común, unidos. Solo por medio de Cristo es que podemos tener esa unión que glorifica su santo nombre y que mora en medio de nosotros. Él es a quien debemos de imitar. Y esto empieza naciendo de nuevo, dejando que el Señor pula nuestro interior, que quite todas las cosas que pueden afectar a mi prójimo. Dejar de pensar en mí mismo para pensar en la comodidad, en el progreso de los demás. Amados hermanos, hoy más que nunca necesitamos que el Señor siga puliendo. Necesitamos ser unidos a la imagen de Cristo. Necesitamos de su santidad. Hoy más que nunca podemos ver que el mundo necesita la luz de Cristo. Necesita que la iglesia resplandezca en medio de esta oscuridad. Que seamos como esa sal y que podamos nosotros predicar el evangelio en un mundo sin esperanza. Hermanos, me conmueve el suicidio de esa jovencita en esta semana en el puente de Otay. Una jovencita, si no mal recuerdo, de 17 años. Se aventó del puente. No sé si vieron esa noticia. Tres o más carros pasaron sobre ella. Y el último la arrastró hasta una plaza. Hermanos, ¿qué es lo que lleva a estas personas a cometer el suicidio? Es la desesperanza, es el desamor, la humillación, el sentirse abandonados. Por eso debemos de venir ante su presencia, hermanos, ante el trono de su gracia. Inundémonos de la palabra de Dios y vivamos la Biblia. Es porque es a través de Jesús que el único que nos puede ayudar para ser suficientes en la iglesia, hermanos. Estamos aquí, una iglesia activa, una iglesia que puede ser útil a nuestra comunidad. Nosotros somos esa iglesia útil a nuestra comunidad y que puede manifestarse no solamente en esta comunidad, sino en toda la ciudad y más allá de nuestras fronteras. Dios es el que nos puede dar la paciencia, es el que nos puede consolar. Quizás hemos sido objeto de alguna humillación, de alguna situación
¿verdad? Que nos haya hecho afligirnos en nuestro corazón. Pero ¿sabe qué? También parte de la madurez es saber perdonar. Es perdonar a los que nos agreden y que a veces son hermanos en Cristo. Y que pudiera ser que esa actitud fuera para desanimarnos. Pero el perdón que existe en el corazón maduro, hermanos, puede perdonar, puede aceptar, puede seguir adelante en el nombre de Jesús, con su presencia, con su Espíritu Santo, y seguir adelante. Alguien dijo, todos los días tienes que perdonar, todos los días. Hermanos, vengamos ante su presencia si nos hemos sentido lastimados y que hay algo que está afectando, el que nosotros podamos confiar en los demás, en el que podamos servir a los demás. Es el Señor quien nos da la bendición, la virtud, el don de podernos acercar delante de su presencia y servirle hasta el último respiro de nuestra vida. Hermanos, a Él sea la gloria para siempre. A Él sea el honor. Somos su iglesia. Somos su cuerpo. Y debemos de responder a lo que la cabeza nos dirige. Él es el que nos dirige. Él es el que nos alimenta. Él es el que nos mueve. Él es el que lo puede hacer, hermanos. No desmayemos. Sigamos con esperanza. Un remanente, hermanos. Un remanente sabe que su fortaleza está en el Señor. Por eso no desmaya. Por eso no se mueve. Por eso sigue insistiendo. Por eso sigue caminando. Por eso sigue creyendo. Porque su confianza está en el Señor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a acercarnos ante su presencia y vamos a pedirle que Él sea fortaleciendo nuestras vidas en esta tarde. Que Él sea obrando.